Vamos así a entrar a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 a 10. Poderoso tú eres, Jesús, digno de toda alabanza. Amén, amén. La palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gloria a Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Poderoso Dios, poderoso Dios. Gloria a Dios. Estuvimos muertos en otro tiempo, pero Cristo nos dio vida por su misericordia, por su gracia, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Hoy yo quiero decirte que Dios nos ha llevado de muerte a vida. Dios nos ha llevado de muerte a vida. Quiero que tú entiendas eso en este día. Poderoso es tu nombre, Jesús. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿a quién le gusta gastar dinero? Alabado sea Dios. Hay algunos que tal vez están mirando a sus esposas. Por lo menos en mi casa, yo soy el que gasto dinero. Gloria a Dios. La Biblia dice que seamos buenos administradores de lo que tenemos. Pero yo sé que alguien se puede relacionar conmigo y llegan momentos donde tal vez se nos va las manos y nos encontramos pagando una deuda demasiado grande, ¿verdad? Pero cuando pagamos esa deuda, es como que podemos respirar nuevamente, es como un suspiro, es como que podemos respirar nuevamente. Y yo quiero decirte en esta tarde que así es el pecado también en la vida del ser humano. El pecado es como un peso en tu espalda, es un peso en tu vida imposible de quitar. Que si lo trata de quitar con tu propia fuerza, que si trata de dominarlo con tu propia fuerza, es posible y es verdad que vas a fracasar. Pero cuando tienes a Cristo en tu vida, todo es posible. Cuando tienes a Cristo en tu vida, todo es posible de vencer contra el pecado. Alabado sea tu nombre, Jesús. Pablo está escribiendo esta epístola dentro de una prisión. Dicen que el apóstol Pablo escribió 4 cartas, 4 epístolas
el libro de Filemón, el libro de Colosenses, el libro de Filipenses y también este libro que estamos estudiando en esta noche, el libro de Efesios. Y es increíble, ¿verdad? Porque muchas veces Dios permite momentos difíciles en nuestras vidas, pero de esos momentos difíciles es que podemos producir lo mejor. El apóstol Pablo estaba preso y aún en esa persecución, aún en ese momento difícil, de ahí adentro de esa cárcel, él pudo escribir 4 epístolas para la iglesia que hasta el día de hoy nosotros lo estamos leyendo. Es que cuando estamos pasando por momentos difíciles, es que cuando estamos pasando por momentos duros, ahí es que nace la mejor adoración, ahí es que nace los mejores libros, ahí es que nace los mejores proyectos. En esos momentos difíciles que Dios nos permite pasar, en esos momentos difíciles que Dios nos permite experimentar. Y de ahí, de ese momento duro de la vida del apóstol Pablo, nació estos 4 libros para la iglesia de Efesios. Él le está diciendo al pueblo: todos anduvieron muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a buscar ese versículo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos. Aleluya. Él le está diciendo al pueblo: todos anduvieron muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y yo quiero que tú entiendas en esta hora. Tenemos que entender que una vida de pecado nos hace esclavos de Satanás y nos somete a su gobierno, aunque lo queramos creer o no lo queremos creer. Aleluya. Aunque lo queremos creer o no lo queremos creer, nos hace esclavos y nos somete a su gobierno. Y yo quiero decirte que el pecado no mira tamaño. El pecado no mira altura. El pecado no respeta. El pecado no mira credenciales. No mira que tú tienes bachillerato. No mira que tú tienes maestría. Todo eso es bueno, pero el pecado no le importa. Alabado sea el nombre de Cristo. El pecado no mira credenciales. El que practica pecado es esclavo de Satanás, príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué príncipe de la potestad del aire? Vamos a estudiar en el libro de Efesios 6:12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el príncipe de todas estas potestades. A los creyentes le ha tocado en estos momentos vivir, enfrentar un conflicto espiritual contra el enemigo y contra un ejército de espíritus malos, contra huestes de maldades, huestes de maldad que estimulan a los impíos, huestes de maldad que se oponen a la voluntad de Dios, un imperio de maldad, un imperio, una jerarquía, un orden, un sistema que está ahora mismo operando en la mafia, que está operando en los carteles, que está operando en las casas, que está operando en la Casa Blanca, que está operando en Medio Oriente, que está operando en los talibanes. Gloria a Jesús. Alabado sea tu nombre. Los otros días escuchaba noticias de una iglesia en Afganistán que fueron perseguidos y mártires por predicar el evangelio. Estos son los huestes de maldades que están operando en el mundo hoy. Primera de Juan 5:19.
Gloria a Jesús. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pero mira lo que dice Juan 3:9-10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, o somos o no somos. O somos de Dios o no somos de Dios. Esto es una realidad, mis hermanos. El que practica el pecado está bajo el maligno. El que practica el pecado está bajo el maligno. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El príncipe de la potestad del aire está operando en ello. El espíritu del maligno está operando en los hijos de desobediencia y no hay excusas. Vuelvo y lo repito, no hay excusas. No hay excusas para los que han decidido vivir una vida de pecado, para los que han decidido vivir una vida de desobediencia, para los que han decidido vivir una vida dándole la espalda a Dios, ignorando el llamado de Dios para con su vida, ignorando que Dios lo está llamando, que Dios lo está llamando en estos tiempos. No hay excusas. Aún la naturaleza nos revela de que hay un Dios que existe, un Dios real, un Dios verdadero. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. No habrá excusas. Todos tendremos que darle cuenta a Dios en algún momento. Todos vamos a padecer delante del tribunal de Cristo y todos le daremos cuenta a Dios por nuestras vidas, por lo que hicimos. Todos tendremos que darle cuenta a Dios. Y como el enemigo lo tiene ciego, ciega el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. ¿Cuál es el trabajo del creyente? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? El trabajo del creyente es orar. El trabajo del creyente es orar para que el enemigo lo suelte en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para que la misericordia de Dios lo alcance, para que el Espíritu Santo trate con su vida, para que haya convicción de pecado, para que el Espíritu Santo lo trabaje, para que el Espíritu Santo lo haga entender que Cristo es la luz, la vida y el camino, que nada podemos hacer fuera de Él. Es el trabajo de la iglesia, orar para que Dios trabaje en aquellos, para que Dios salve a los que han de ser añadidos a la iglesia, para que Dios trate en la vida de aquellos que ahora mismo están en la prostitución, que ahora mismo están adictos y no pueden salir, que necesitan un encuentro personal con Cristo. Nos toca a nosotros en la iglesia orar para que tengan un encuentro personal con Cristo. El único que lo puede hacer, el único que puede revelársele a ellos, el único que rompe cadena, el único que trata con sus vidas, que puede llegar a donde el hombre no puede llegar. Solamente Cristo, solamente Cristo. Nos toca orar para que Dios rompa la cadena en sus vidas, para que ya no sean hijos de desobediencia, sino hijos de luz, transformados por el poder del Espíritu Santo, transformados por la palabra de Dios, para que puedan pasar de muerte a vida, de muerte a vida, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe esto, él está hablando a una ciudad que era un centro de adoración al imperio romano y a la diosa Diana,
conocida en el ocultismo. Era una práctica común, una práctica de idolatría, una práctica de brujería, una práctica del ocultismo, una práctica del espiritismo. Practicaban fórmulas en esta ciudad, practicaban la magia en esta ciudad. Estos eran los hijos de desobediencia en esos tiempos que Pablo está hablando. Estos eran los hijos de desobediencia, influenciados por el maligno, como en estos tiempos lo estamos viendo hoy en día. Gente influenciada por el maligno, que practican la brujería, que practican el vudú, que practican el ocultismo, que practican el espiritismo, que practican todo tipo de pecado. De eso estamos hablando. Pero qué bueno, yo quiero decirte en esta tarde, qué bueno que Cristo vino a libertar al cautivo, que Cristo vino a dar vida, que Cristo vino a deshacer las obras del maligno, vino a darnos vida juntamente con Él, vino a romper las cadenas, vino a hacer cosas poderosas en la vida de nosotros. Qué bueno que hay poder en el nombre de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Qué bueno que hay poder en el nombre de Cristo. Que Él todavía liberta hoy. Que Él todavía trabaja en la vida de aquellos que no le conoce. Que Él todavía se les revela, como pasó con el apóstol Pablo cuando andaba de camino a Damasco a perseguir a los cristianos, y Dios se les reveló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No había argumento para Saulo. Él tuvo que entender la realidad de que Cristo es real, de que Cristo es verdadero, de que Cristo es el Mesías, de que Él murió y resucitó y que Él volverá otra vez. Gloria a Jesús, todopoderoso. Gloria a Jesús. Cristo puede libertar. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo también estuve envuelto en la brujería. Yo también estuve envuelto en las drogas. Yo también estuve muerto en la calle. Pero Cristo me visitó. Cristo tuvo misericordia y me libertó de esas cosas. Llegó para darme vida, aunque estuve muerto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Nosotros, como ellos, también vivimos en esos deseos de nuestra carne. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que es los demás. Gloria a Jesús. Todos vivimos una vida de pecado, andando conforme a nuestra carne. Fuimos dominados por los deseos de la carne. Los deseos de la carne gobernaban nuestras vidas. Esos deseos de nuestros pensamientos de la carne gobernaban nuestras vidas. Tenían autoridad de nuestras vidas. Fuimos merecedor de la ira de Dios por naturaleza. Romanos 5:12 dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aleluya. Gloria a Jesús. Así fue que entró el pecado a la vida del ser humano. Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. David dijo que fue concebido en pecado por su madre. Gloria a Jesús. Esta es la realidad. Nuestra naturaleza que nos hace rebelarnos contra Dios. Es esa naturaleza que está hablando el apóstol Pablo, nuestra carne, la naturaleza. Y es imposible dominar esa carne por nuestra propia fuerza y por nuestra propia cuenta. Es solamente a través de Cristo Jesús. Es solamente a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos hace esclavos del pecado. Escucha esta lucha que tenía el apóstol Pablo. Romanos 7:15
dice de la siguiente manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él sigue diciendo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo dice: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Él reconocía que había una ley dentro de él, una ley que él veía que estaba mal y que estaba dentro de él. Y se atrevió a gritar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego dice: gracias a Dios doy por medio de Jesucristo nuestro Señor. A mí me gusta la parte de inglés que dice: thanks be to God. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ. Solamente a través de Cristo es que podemos vencerlo. Solamente a través de Cristo es que podemos ya no ser esclavos del pecado. Solamente a través de Cristo es que podemos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero Dios por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, ha escogido salvarnos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Poderoso tú eres, Señor. Qué bueno saber que aunque estuvimos muertos en pecado, Dios ha escogido salvarnos. Que en vez de castigarnos con su ira, nos salvó. Nos dio la oportunidad hoy en día de ser salvos. Nos llevó de muerte a vida. Nos llevó de muerte a vida, que aunque estuvimos muertos en pecado, en delitos, Él tuvo misericordia de nosotros, que en su rica abundancia nos ofrece la salvación en vez de castigo. Nos ofrece su gracia. Gloria a Dios. Yo quiero que tú entiendas en esta tarde que esa es la base de la salvación. La base de la salvación es gracia. Dios demuestra su gracia por medio del sacrificio de Cristo que se entregó por nosotros. Filipenses 2:6-11 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al nombre de Jesús. Cristo ha escogido salvarnos. Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Gloria a Dios. El versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy nosotros podemos disfrutar de este beneficio de Cristo. Esto es una señal de autoridad, de honor, de triunfo, no de fracaso, no de lamento, no de depresión. Cristo nos dio la victoria. Hoy en día nosotros somos partícipes de esa victoria que hizo Cristo sobre el maligno, y ahora podemos sentarnos en lugares celestiales en el Espíritu. Esto es promesa de Dios. El libro de Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza. Esto es profecía de Cristo. Cristo le aplastó la cabeza a Satanás, al maligno, y hoy en día tenemos la victoria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Por ahora vemos por parte, pero llegará el tiempo a donde lo veremos por completo, a donde veremos a Dios como Él es. Cristo nos dio la victoria a través del sacrificio en la cruz.
El acta de los decretos que nos llevaba a la contraria fue clavado en la cruz, fue anulado. Cristo nos dio la victoria a través de la cruz. Cristo nos dio la victoria y hoy podemos caminar así. Apocalipsis 3:21 dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Tú no eres cualquier cosa. Dios te ha dado autoridad. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que ha escogido salvarnos y compartir su amabilidad por medio de Cristo. El versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cristo ha escogido salvarnos. Dios ha escogido salvarnos. Y hoy en día Él comparte su amabilidad. Él comparte su bondad por medio de Cristo Jesús. Él ha demostrado su amabilidad por medio del Evangelio, las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo Jesús. Él ha mostrado su abundante riquezas de su gracia por medio de la palabra de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, por medio del Evangelio, y lo ha demostrado para los siglos pasados y para los siglos venideros que han de venir. Dios ha escogido salvarnos. Dios te salvó porque hay propósito. Dios me salvó porque hay propósito. Dios tiene propósito para con tu vida. Por eso fue que Él te salvó. Y si hoy en día tú estás escuchando esta palabra, no hay coincidencia. Dios quiere salvarte. Dios tiene propósito para con tu vida. Dios tiene planes para con tu vida. Pero es necesario que no le dé la espalda a Dios. Es necesario que no endurezca tu corazón. Es necesario que reciba la palabra, las buenas nuevas de salvación. Que reciba a Jesucristo como tu único Salvador. Dios tiene propósito con tu vida. Es necesario que entienda que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él vino a matar, Él vino a hurtar, Él vino a destruir. Pero Cristo vino para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Cristo tiene propósito contigo. Cristo quiere salvarte en esta hora. Cristo quiere salvarte en esta noche. No endurezca tu corazón. Recibe la palabra. Recibe la palabra de salvación en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La salvación viene solamente de Cristo. Solamente a través de Cristo. Dios nos salvó por su gracia, no por obras. Versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Recibimos salvación hoy en día. Recibimos la salvación por gracia, no por obras. Dios justifica al creyente por medio de Jesucristo, no por nuestras obras. Solamente a través de Cristo. Esta salvación no se puede comprar con obras. Esta salvación es un regalo, es un don de Dios. Ningún hombre puede gloriarse de sus obras. Tenemos que reconocer que solamente Cristo salva, que solamente Cristo salva. No importa nuestras obras, solamente Cristo salva. Cristo fue el que nos salvó. Cristo fue el que nos redimió. Cristo fue el que pagó un precio por nosotros. No es por nuestras obras, es por gracia. ¿Y qué es lo que significa gracia? Un favor inmerecido. No merecíamos su amor. No merecíamos salvación. De eso se trata la gracia.
un favor inmerecido. Y hoy en día, por su gracia, es que hoy en día no estamos bajo el dominio del enemigo. Hoy en día, por su gracia, ya no somos esclavos del pecado. Hoy en día, por su gracia, ya no estamos bajo la condenación de Dios. Hoy en día, por su gracia, ahora podemos recibir el llamado de arrepentimiento por fe. Solamente por su gracia. Pedro le dijo a la multitud: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Solamente a través de esa gracia es que podemos recibir el Espíritu Santo. Solamente a través de esa gracia es que recibimos el llamado. Ahí es que viene la obra del Espíritu Santo. Ahí es que viene la regeneración. Ahí es que viene la llenura. Ahí es que viene la santificación. Solamente a través de su gracia viene lo que dice la Escritura, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gloria a Jesús. Es solamente a través de su gracia. Su gracia que obra dentro de nosotros. Su gracia que obra dentro de cada uno de nuestras vidas. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es solamente a través de su gracia. Su gracia pondrá en nosotros el querer como el hacer para hacer su buena voluntad. Su gracia hará posible caminar según la voluntad y los propósitos de Dios. Su gracia nos ayudará a caminar en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, en los momentos de prueba, solamente a través de su gracia. Escucha lo que dijo Pablo. Dice que Pablo tenía un aguijón de la cual él clamó varias ocasiones a Dios para que se lo quitara. Un aguijón que lo abofeteaba, un agente del enemigo que lo abofeteaba para que no se exaltase por las revelaciones de parte de Dios. Él le pidió en varias ocasiones que le quitara este aguijón. Y Dios le dijo: Pablo, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo no sé a quién Dios le está hablando en este día. Yo no sé si hay algo que te está haciendo la guerra, alguna prueba, alguna tribulación. Yo quiero decirte lo que Dios le dijo a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Hay poder en el nombre de Cristo, solamente a través de la gracia de Cristo. No suelte la toalla, no suelte el llamado. Nosotros no somos de los que retrocedemos. La palabra dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracia. La gracia de Dios está contigo. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Sigue peleando porque Dios está contigo como poderoso gigante. Sigue peleando porque la gracia está contigo de Cristo Jesús. Es por su gracia. Es por su gracia. Gloria a Dios. Es por su gracia. Gloria a Jesús. El versículo 10 dice: Dios nos salvó por gracia y no por obras, pero una vida salva produce buenas obras. El versículo 10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una persona agradecida de Dios producirá buenas obras, producirá buenas acciones. Él nos creó para hacer buenas obras para su reino. Somos salvos por gracia para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El libro de Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios te ha dado una luz.
No esconda esa luz que Dios te ha dado. No la ponga debajo de una mesa. Dios quiere que tú alumbres esa luz que Él depositó en ti. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. Quiero concluir con esto. Todos, absolutamente todos, andábamos muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, la vanagloria de la vida, los lujos de los ojos, los deseos de la carne. Tres cosas: los corrientes de este mundo. Todito andábamos de esa manera. Y el que anda así tiene que entender que el pecado le hace espiritualmente esclavo de Satanás y lo somete al gobierno de él, quiera creerlo o no quiera creerlo. El que anda así tiene que entender que son esclavos al enemigo y los somete a su gobierno. Le das autoridad para con tu vida, le da legalidad para con tu vida. No hay excusa, no hay excusas para los que practican el pecado. Aún la naturaleza te dice que hay un Dios real y todos le tendremos que dar cuenta a Dios. No hay excusas. Pero te tengo buena noticia, tú que estás oyendo esta transmisión. Qué bueno que Dios vino a deshacer las obras del maligno. Que ya tú no tienes que ser esclavo del pecado. Que ya tú no tienes que andar con el pecado, sino que Cristo vino a deshacer las obras del enemigo. Él vino a darnos vida para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Él puede romper las cadenas en tu vida. Él puede glorificarse en tu vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ya no tienes que ser esclavo del pecado. Ya no tienes que andar en esclavitud del pecado. Y nosotros como iglesia nos toca orar. Nos toca orar para que aquellos que son esclavos del pecado sean libres por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Para que la misericordia de Dios los alcance. Para que tengan un encuentro personal contigo. Para que tengan un encuentro personal con Jesús. El único que puede romper las cadenas, el único que puede libertar, el único que puede glorificarse en tu vida, se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Tenemos que orar para que tengan un encuentro personal con Cristo. Para aquellos que están en la cárcel en estos momentos. Para que puedan reconocer que Cristo es la luz, la verdad y el camino. Para aquellos que están envueltos en las drogas. Que quieren dejarlo y no pueden. Que puedan ser libres. Libres en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Para aquellos que están envueltos en la prostitución. Aquellos que están descarriados. Puedan retomar su lugar en el reino de Cristo Jesús, puedan regresar a casa, puedan volver a caer en sí, puedan reconocer que nada podemos hacer fuera de Cristo Jesús. Solamente Jesús tiene el poder para libertarte, amigo que me escucha en esta tarde. Solamente Cristo, solamente Cristo, solamente Cristo. Ya no tiene que andar en esclavitud al pecado. Por naturaleza, entiende que todos fuimos merecedores de la ira de Dios por nuestra carne, por nuestra naturaleza, por lo que hizo Adán. Cristo nos libró y nos librará de esa ira que Dios tiene preparado para los hijos de desobediencia. Una promesa, una profecía que se ha de cumplir. La ira de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad. Pero nosotros, la iglesia, aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero, aquellos que han recibido a Jesucristo, seremos arrebatados juntamente con Él. Con voz de arcángel, con voz de trompeta, sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos encontrados con Él. Escapa, hermano. Hoy en día que me escucha, no tiene que ser esclavo del pecado.
¿Cómo escapar de esta ira? Solamente a través de Cristo. No es por tu fuerza. No es por tu fuerza. Si lo haces a través de tu fuerza, vas a fracasar. Si lo haces a través de tu fuerza, no vas a poder hacerlo. Con tu fuerza nunca podrás dominar el pecado que gobierna sobre tu vida. Tratas de dejar el pecado, tratas de dejar la adicción, tratas de dejar lo que estás enfrentando en esta hora. Con tu fuerza jamás, nunca podrás hacerlo. Solamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. Es por su misericordia. Es por su gran amor que hoy en día Él ha escogido salvarnos. Es por su gran amor con que nos amó que has escogido salvarnos. Qué bueno saber que aunque nosotros estuvimos muertos, que aunque estuvimos muertos en pecado, Cristo ha escogido salvarnos. Que en vez de castigarnos, Él ha escogido salvarnos. Que hoy en día nos da la oportunidad para ser salvos. Que hoy en día nos llevó de muerte. Estuvimos muertos en nuestros pecados. Estuvimos muertos en nuestros deseos carnales, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Cristo ha escogido darnos vida y darnos vida en abundancia. ¿Cuánto pueden glorificar el nombre maravilloso de Cristo Jesús? De muerte a vida. De muerte a vida. Él ha escogido salvarnos. Él ha escogido llevarnos de muerte a vida. Y eso es un privilegio. Eso es solamente por gracia, no por obras. Que Cristo, viendo a la humanidad como estaba, ha decidido tomar forma de hombre y venir a salvar la humanidad. Gloria a Dios. De muerte a vida. Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es nuestra herencia en Cristo. Él ha escogido salvarnos y compartir su amabilidad, su bondad por medio de Cristo, por medio del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación, de eso es que se trata, mi hermano. Él nos salvó por gracia y no por nuestra obra, para que nadie se gloríe, solamente por gracia. Gracia, un favor inmerecido. Fue por su gracia que hoy en día nosotros los que estamos salvos ya no estamos bajo el dominio del enemigo. Hoy en día por su gracia que ya no somos esclavos del pecado. Hoy en día por su gracia que ya no estamos bajo la condenación de Dios. Hoy en día por su gracia que podemos recibir el llamado de arrepentimiento por fe. Solamente por su gracia. Por su gracia que somos salvos. Es por su gracia que somos salvos. Qué bueno es Dios que ha escogido salvarnos. Y no tan solo eso, nos llevó de muerte a vida. Nos salvó por gracia y no por nuestras obras. Pero una vida salva produce buenas obras. Obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Fuimos creados para hacer buenas obras, para marcar la diferencia para el reino. ¿Para qué? Para que el hombre lo vea y glorifique al Padre. Alumbra tu luz en este día. Aquel que está desanimado, levántate en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Dios te llevó de muerte a vida. Tú no eres cualquier cosa. Dios te llevó de muerte a vida. Sacúdete en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ya no tiene que ser esclavo del pecado, amigo que me oye.
Ya no tienes que ser esclavo del pecado. Con tu propia fuerza jamás podrás vencer el pecado. Solamente a través de Cristo Jesús. Te tengo buena noticia. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte en el poderoso nombre de Jesús. Y si tú, querido hermano, has caído, te tengo buena noticia. Dios no ha terminado contigo. Hay esperanza. Hay esperanza. Tú tienes abogado en el cielo. Y ese abogado se llama Cristo Jesús. Y Él puede lavarte con tu sangre. Él puede lavarte con su sangre. Aleluya. Él puede levantarte. Él puede limpiarte. Él puede usarte para su gloria y para su honra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Si hay alguien que ha sido impactado por esta palabra, quiero orar por ti. Aleluya. Quiero orar por ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien que dice: yo quiero recibir al Señor como mi único Salvador, quiero que repita esta palabra: Señor, he recibido tu palabra. Reconozco que soy esclavo al pecado, que con mi propia fuerza jamás lo podré vencer. Solamente a través de ti, solamente a través de tu sangre, solamente a través de ti es que puedo vencerlo. Te pido que entres a mi vida. Te pido que renueves mi mente, que renueve mi corazón. Te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Te pido que envíe a tu Espíritu Santo para santificarme, para poder servirte por el resto de mi vida, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús.